Buenas noches, bienvenidos a Inimputables. Y la verdad, honestamente, me gustaría estar del otro lado pudiendo ser espectadora del programa que estamos por hacer. Si algo falla, creo que solamente lo podemos arruinar Omar, yo, Sergio, Mariano, que están por acá, porque es un gran programa. Creo que son los temas que teníamos ganas de tratar y de hablar en la mesa. Ya están sentados dos fiscales, el representante de los jueces todavía en el Consejo de la Magistratura, y todas las dudas que tienen acerca de el nuevo Código Procesal Penal, si sirve, si no sirve, si se va a poder llevar a cabo, por qué ahora, en este momento, fracasó, qué bien que le fue en Chubut, mal en la provincia de Buenos Aires. Si no, pueden, saciar las dudas con estos tres señores que tenemos ahí sentados. Creo que van a estar en problemas. Y por otro lado, empezamos una semana muy particular. Falleció Enrique Petracchi, ministro de la Corte. En lo personal, le he tenido un enorme aprecio y enorme agradecimiento. Me lo presentó, tuve la suerte que me lo haya presentado un amigo muy querido, y fue sumamente generoso, como creo que lo fue con muchos de nuestros colegas. Creo que era generoso con los que tenían ganas de aprender. No le gustaban los arribistas ni los chantas, no le gustaban los que le tocaban la puerta para preguntarle, bueno, más o menos cómo es esto. Ahora, si uno tenía tiempo y ganas de aprender, era un ser sumamente generoso y dispuesto a enseñar, y yo le estoy sumamente agradecida. Omar hizo una semblanza muy particular esta semana en Infobae, y bueno, me parece que lo conoció mucho más. Lo conocía a Enrique Petracchi desde la década del 90, cuando cubría la Corte, cubría lo que pasaba en la Corte para el diario Clarín. Y Petracchi en aquellos años era de la minoría que enfrentaba a la mayoría automática de la Corte. Y era de los jueces que nos explicaba lo que pasaba. Antes, digamos, hoy se cubre fácilmente lo que sucede en la Corte. Digo, hay un centro de información judicial que revela las sentencias casi al instante. Antes había un oscurantismo enorme y no te enterabas lo que se publicaba, lo que los jueces firmaban. Entonces Petracchi tenía esa misión de explicarnos lo que estaba pasando, lo que iba a suceder, siempre con un tono florentino, digamos, con una agudeza tremenda, con una ironía insuperable. No voy a decir a quién, pero digo, a un compañero de la Corte de aquel entonces lo destrataba por burro, y a un compañero de la Corte de ahora lo destrataba por vago. Era tremendo con las palabras, y la verdad, como vos decías, Romina, le agradeces mucho. Yo le agradezco mucho la mano que nos ha dado, que me ha dado personalmente y a otros tantos periodistas. Yo conté el otro día que cuando supo el diagnóstico de cáncer de páncreas que tenía, se juntó con algunos amigos, fue llamando amigo por amigo a los más cercanos, y empezó a despedirse. Le dijo, mirá, en breve me muero, y tuvo palabras para con todos sus amigos. Y básicamente eso era lo que yo contaba en mi nota del domingo de Infobae, que la escribí. Apenas me enteré, me salió despedir a una persona que, insisto, no solo en la Corte lo van a extrañar. Mucha gente sabe de qué estoy hablando y de qué era Enrique Petracchi, un juez que estuvo en la Corte desde el regreso de la democracia en el año 83. Y por qué yo decía que bueno ser espectador de Inimputables de hoy, porque muchos se dijeron y se despidieron en estos días con palabras para Enrique Petracchi, pero tenemos en este living casi como un living de amigos, de sus amigos más sinceros, de sus amigos más íntimos, de quienes lo acompañaron durante gran parte de su vida, para recordarlo. Es casi como espiar eso, un café que no tenemos, ¿no?, para invitar, pero si tuviésemos imaginario, en un café de amigos, para recordar a este Petracchi, que si uno le tuviese que contar a estas generaciones nuevas quién fue, qué impronta además dejó en la Corte. Hablamos con Omar antes, era un progresista en serio, ¿no? Si uno recorre, mucho se dice, ¿no?, hay mucho de este falso progresismo, y si uno recorre esas firmas de Petracchi en votos determinantes, fue un progresista en serio. Está con nosotros Alberto Piotti, Marcos Gravipker. Bueno, nos falta el café, los amigos de Petracchi están. Digo, son amigos, pero además, Alberto fue juez federal, Marcos es camarista en lo penal económico. Quiero decir, tienen la mirada de los que compartieron el café y de los que también caminaron y laburaron en tribunales como toda la vida hizo Petracchi. La verdad que me conmueven las palabras de Romina, porque es así. Una persona que
con esa presencia, con esa sabiduría que transmitía, una persona que al mismo tiempo era afable, querible, una persona por la cual uno, por lo menos en mi caso, tenía, no son sentimientos encontrados, pero son superpuestos. Es muy difícil tener respeto intelectual y, no sé, y temor reverencial al mismo tiempo. Eso es lo que transmitía. No sé, yo traté de buscar algunos puntos de encuentro, cosas que sean contables, porque tenemos que respetar no porque el Código Civil establezca que hay días de luto y llanto, pero respetar determinadas cosas. El recuerdo, o creo que la estela que deja él en su vida es imborrable. Nos deja un gran legado. La verdad, Romina, lo describiste muy, muy bien. Muy bien. Sí, Vos trabajaste en la corte. Claro, yo tuve la suerte además de ser un discípulo de él. Por lo menos traté de ser bueno, de aprender de él. La corte me designó a propuesta de él. Yo fui secretario letrado en la corte de él durante varios años. Y realmente, efectivamente, hacía honor a su ascendencia, Florentino. No quiero, digamos, quitarle mérito a nadie. Yo no sé si hubo otro juez mejor en la corte, de lo que yo conozca de los últimos. Creo que del 88 hasta ahora conocí a casi todos. Cuando digo esto es por cómo conocía el ser juez de corte. Yo me acuerdo que más allá de los que mencionaste, que él, digamos... El burro y el vago, digamos. Claro, él también tuvo momentos de enemistad o disgusto con otros colegas con quien después por ahí rebobinó o se encontró, ¿no? Podríamos decir el riojano. No necesariamente. Sí, pero recuerdo esa historia. Sí, pero antes de eso hubo otra también, ¿no? Que hablaba de un hombre que sabía muchísimo derecho, que sabe, fantásticamente, pero él decía... Hasta que después dice, es un camarista sentado en un sillón de juez de la corte y no se da cuenta, ¿no es cierto? Sí. Y claro, uno tomaba los votos de este jurista, porque es un flor de jurista, pero claro, eran sentencias de cámara de apelaciones, ¿no es cierto? Y él además tenía una pluma, una inteligencia superior, como dije el otro día, pero una pluma fantástica. Yo no puedo encontrar el revuelto, es cierto. Yo tengo mi orden, pero a veces me cuesta encontrar. Una sentencia fantástica de la objeción de conciencia, Portillo, en donde yo tenía una parte que escribió él de puño y letra y no la puedo encontrar. Pero además con esa fina ironía, pero además con esa capacidad y además con la visión del hombre de Estado, porque era un hombre con una gran visión del hombre de Estado. Ahora, ¿cómo vivió, estos últimos tiempos, ¿no? tan complicados de un enfrentamiento notorio y manifiesto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, particularmente la Corte Suprema de Justicia, y con lo que creo que fue la gran sorpresa, ¿no? El voto de Petracchi en la ley de medios? Realmente fue... Hay cosas sobre la trayectoria de Petracchi que Marcos las conoce mejor, porque yo no compartí la tarea cotidiana con él, pero que realmente te maravillan y te ponen frente a una persona que tenía esa cintura, ese don de saber resolver determinadas cuestiones que en muchos casos iba más allá de lo jurídico. Claro. Yo recuerdo... Cintura política, digamos, que no tiene una connotación negativa. Porque uno lo escucha, cintura política tiene que tener un juez de la Corte. Cuando hablemos, no era un títere, digamos. Hablando de política con mayúscula, no de política partidaria, ¿no es cierto? La política grande, perdona. No. Yo por eso hoy traté, a raíz de la invitación de ustedes, que les agradezco mucho, de recordar anécdotas. Hay muchas que son... No es oportuno contarlas ahora, son anécdotas hasta, si quieren, graciosas, pero yo rescaté una que a mí hace muchos años me acercaron. ¿Vieron cuando uno cambia el trato formal por el tuteo? Sí.
cuando yo me empecé a tutear con Petraki. Yo era juez federal en ese entonces y tuve un tema, quizá el que más me conmovió. Él siempre decía, en las charlas que teníamos sobre este tema, me decía, ¿viste cómo a veces el miedo se siente en el cuerpo? Y recuerdo que cuando fue el alzamiento de Semana Santa, corte de 5 jueces. Había que 1987, explico, los militares, muchachos, tenían poder de verdad. Se armaban, no tenían 80 años y estaban en un geriátrico o en prisión domiciliaria. Era el poder de verdad. Tenían 4 años de haber seguido. Con todo respeto, es muy fácil decir ahora la ley de obediencia debida y de punto final son inconstitucionales. Pero alguien lo dijo. Había que decirlo, claro, pero había que decirlo en el 86, en el 88. Y a mí me tocó vivir esa situación de tener que ir a intimar en el primer alzamiento, en el de Semana Santa. Sí, la rendición. Claro. Tenías que intimar, porque es un requisito del Código Penal para que el general Alaiz, que nunca llegó, pudiera llegar. Entonces tuve que ir a la escuela de infantería y yo me sentía, cuando uno está solo, como decía Bonavena, te subís al ring en el banquito y estás solo. Y tenía que entrar a la escuela de infantería y a intimarlos. En ese momento, Petraki era el ministro encargado de la zona donde estaba el juzgado federal de San Isidro. A veces venía al juzgado, así fue que conocí a sus hijos, a los hijos grandes, a María. Y cuando yo me sentí muy solo y muy temeroso, él me reconfortó, me ayudó y me sirvió de soporte. No es que me aconsejara cómo tenía que resolver determinada cuestión. De hecho, la Corte, cuando tuvo que resolver, por 3 votos contra 2, le dio la razón a Alfonsín, que tenía la razón, porque se manejó políticamente. Aquello no era una rebelión, como yo decía, sino que fue una sedición, y por eso fue que la Corte dijo esto tramita en la justicia militar. Bueno, la historia como siguió la conocemos. Entonces yo está la foto, ¿no? Traté de encontrar algo. Y esto me lo con la cámara, a ver, Omar. Está muy difusa la foto porque una vez Petraki que me la mandó a través de una reportera gráfica que era corresponsal de ese señor con medio. El de cara pintada es un cara pintada y ese señor con pelo. Vos decís lo del pelo de envidioso. Alberto Piotti cuando era juez federal. Y está yendo a intimar a estos muchachos de la rendición. ¿Cuál era la reflexión de Enrique con esa foto? Que a veces se nota en la cara que la sensación de valentía y de miedo se pueden mezclar. Claro. Un maestro. Sí. Pero no un maestro solamente en lo jurídico, porque ser buen jurista, ser buen bueno en alguna actividad, en alguna profesión, quizás es fácil. Lo difícil es ser buena persona, y como yo lo quise despedir como lo que para mí fue, un hombre de bien. Marcos, perdóname. Sí. Vos trabajaste con él. ¿Delegaba? ¿Se quedaba con todo? No. Él, en la época en que circulaban las pilas y pilas de expedientes, lo que se llamaba la circulación, es decir, ver lo que ya venía hecho, lo hacía él, parado con la pila entera y con la lapicera en la mano, y él trabajaba, pero una barbaridad. Otros jueces no hacían lo mismo. A nosotros nos daba, cuando tenía la idea de un voto, cómo quería que se hiciera, pero todo lo que venían, las cantidades, la capacidad de trabajo de Petraki era brutal. Y fue hasta el último. Y fue hasta el último momento, y además la velocidad, la calidad y la velocidad. Iba un secretario, ¿no? Después a la casa. Pues ¿no? Sí, iba a sacarle la firma, pero los secretarios de la Corte, y esto nos están mirando, no deben estar mirando. Alguno debe estar. Más de uno. Cuando manejan el giro, esto lo sabés vos, Marcos, más que yo, que no trabajé en la Corte, saben cómo
a veces, ¿quién es el más expeditivo? ¿En qué orden el más rápido? circular? ¿En qué orden hacer circular un expediente? Sin que esto implique ninguna cosa rara, es agilizar o darle fluidez al trámite de los expedientes. Realmente un jurista cabal, una persona de bien y alguien querible, porque hay otras cosas, como dije antes, que yo no es la oportunidad de contar las anécdotas que ustedes conocen, y que a veces es muy grato una transición así a alguien, a un ser querido, despedirlo con alegría y con un recuerdo risueño. En la corte, en esta corte que queda, que todos ya estamos tan atentos y expectantes respecto de cómo va a quedar conformada, si el gobierno va o no a proponer a un candidato, qué va a pasar con Fait, ¿qué se va a extrañar de Petraki, digamos, más allá de la ausencia física? ¿Qué deja Petraki con esta vacante? ¿Qué se pierde? ¿Qué le va a faltar a esta corte? Yo creo que más allá de lo que le pueda faltar a esta corte, yo creo que lo que va a faltaría en cualquier corte. Lo que va a faltar es Petraki. ¿Con esto qué quiero decir? A esta altura de la vida, además, yo lo conocí, tenía menos de 60 años él. Ahora vamos a ver una foto de Gravier. ¿Hay alguna foto? A los 48 lo nombraron juez de la corte. Él era empleado. Ahí está, a ver. Bueno, ahí estamos, sí. Esta foto tiene 20 años. Esta foto tiene 20 años. ¿Sos vos? Sí, me casé yo y esa santa mujer me sigue aguantando. Han pasado 20 años. Reconocer. Y está acompañado por María. Sí, María, que es su esposa. Y bueno, yo también tuve pelo de color, un poco nuevo, pero de color. Hoy es el día donde todos trajeron una foto con pelo, ¿no? Claro, algo de pelo. Traiga la foto con pelo. Sí. La que no vas a encontrar nunca es la de la Vieri. Claro, esa todavía no la tengo. Pero, y además, me honró viniendo a mi casamiento y decían, porque en ese entonces ya era la corte de 9, yo entré en la de 5, claro. Después pasé a la de 9. Todos pasamos, Petraki también, aun cuando no quería. Pero en ese momento, yo me casé en el 94 y las cosas no estaban bien entre ellos. Y a mi casamiento vinieron 5 jueces de la corte. Entonces decían que después de mucho tiempo se logró mayoría. Claro. ¿No es cierto? No había. Y la verdad es que no era, como dice Alberto, no era solamente saber derecho, era saber derecho, vida, experiencia, muchas cosas. Yo, sin embargo, también traté de recordar un reproche, no por aquello que dije del temor y el respeto que siempre, temor reverencial hacia Petraki, pero una vez yo tuve un cambio de opiniones con él. Me animé ese era un tema. Discutir con él era un tema. Debatir con él era un tema. Era un tipo muy receptivo, para el diálogo, para la polémica, aceptaba. Una vez me animé porque creía y creo que era algo que él lo tomé como una claudicación de él. Cuando él resignó la presidencia del Consejo. Yo creo que el Consejo de la Magistratura, yo fui diputado, tuve que ver con la reforma de la Constitución, alguien que antes lo nombraron acá, no sé si era el burro o el inteligente, dijo: lo que están haciendo ustedes los diputados, ¿no? El burro o el vago, sí. Que dijo, me lo encontré una vez viajando por el mundo, y me dijo: lo que ustedes están haciendo venía de un congreso de presidentes de superiores tribunales, y el tema había sido Consejo de la Magistratura, un congreso que se había hecho en Portugal, y dijo: lo que ustedes han hecho es un engendro por el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que esa fue mi intercambio de opinión con Petraki, que el Consejo de la Magistratura lo debe presidir un juez, y un juez de la Corte. Y por qué no el presidente de la Corte. Bueno, por supuesto que aceptó el disenso, me dijo que era su opinión, que él siempre defendió, y es cierto esto, a la familia judicial
Él tenía muy arraigado la necesidad de defenderse corporativamente. A algunos la palabra corporativo les suena mal, no. No, pero es una descripción, digamos. Pero absolutamente. El Consejo de la Magistratura, el objetivo son los jueces, para destituirlos, para nombrarlos, para sancionarlos disciplinariamente. Bueno, un disenso, hombre que sabía aceptar también opiniones diferentes. Él, sí, yo digo, era un tema debatir con Petraki, porque Petraki aceptaba el debate, pero había que ganarle un debate. Era muy difícil, era muy difícil. No se lo ganaba. Y él sabía esto, él era muy consciente de su capacidad, de su inteligencia, de su experiencia, y como todas las personalidades de este tipo, tenía su ego, ¿no es cierto?, que era importante, y además tenía conciencia de su capacidad. Entonces yo debatí, yo no me tuteé nunca, con él nunca nos tuteamos, él en general con muy poca gente, salvo de la corte y del trabajo, pero sí voy a contar una intimidad, porque realmente ese sí fue un gusto que me di y que me seguiré dando. Por supuesto, todos los debates que tuvimos, jurídicos, políticos, de cualquier naturaleza, siempre los ganó él, salvo uno que el tiempo me dio la razón. En uno de esos, cuando no estaba aún casado con su esposa, con María, que fue compañera mía de trabajo también, la verdad una extraordinaria mujer, en un momento dado habían tenido algún chisporroteo por allí, y él se pone a hablar solo conmigo cuando yo voy a hablar de un expediente. Dice: imagínese, doctor, qué futuro puede tener esta chica, yo le llevo 27 años. Digo: mire, doctor, yo un poco la conozco, María, a mí me parece que más que a ella le preocupa más que su futuro, su presente. ¿Por qué no lo piensa un poquito? Yo, me abrió la puerta, yo fui. Bueno, la cuestión es que cuando repartió las invitaciones de casamiento, yo lo fui a ver y le dije: doctor Petraki, por una vez en la vida, dígame, ¿quién tenía razón? Y la no verdad que tenía usted, me dijo. Bueno, vio. Y no era un tema menor. Les dije que estaba bueno estar en este living despidiendo a Petraki. Quiero que escuchemos también cómo lo despedía uno de los integrantes de la Corte esta semana. Bart, ¿lo escuchamos? Evidentemente que se siento profundamente la pérdida de un amigo de 30 años que estuvimos juntos trabajando. Hemos trabajado el país de manera que, con todas las diferencias que podía haber, porque naturalmente los hombres siempre nos diferenciamos en algo, pero sí un amigo, un hombre bien, que ha honrado al país. Siento que por la pérdida que eso significa para el país, trabajó hasta último momento, incluso cuando no iba, directamente trabajaba y escribía y pensaba. Su pensamiento de Petraki seguirá vivo como una antorcha, y que siento que se haya apagado. Era Carlos Fait quien se llevaba muy mal durante estos 30 años con Enrique Petraki. Era mutuo, se llevaban muy mal. Quería decir esto porque los que cubrimos la Corte desde hace muchos años sabíamos cómo era la relación entre Petraki y Fait. Sin embargo, Fait dijo, ¿no?, en esta nota que daba a Vorterix esta semana, que lo hacía repensar la muerte de Petraki, esto que sostenía de quedarse hasta el final, tal vez serían unos meses más. Bueno, dejó entreverlo. Quería agradecerles a los dos. ¿Trajo algo Gravipcar para...? Sí, ya nos había dejado la virome. En algún momento Amado dijo: traje la virome con la que firmé el primer no sé qué, creímos que era una Montblanc que íbamos a salir a vender. Pero perdón, y nos dejó una Vic. Soy un empleado público. Sí, y ahora quiero ver que no. Ustedes me pagan el sueldo. Sí. ¿Aceptarían que yo derroche lo que ustedes me pagan una Montblanc? Sí, aceptaríamos. No. Bueno, entonces ahora les traigo el lápiz con el que marco los expedientes. Gracias, Marcos. Pero yo les puedo hacer una pregunta a ustedes para... Sí. No les quiero sacar tiempo. Pero ustedes que conocen este paño, el de la justicia, el Poder Judicial, ¿coincidimos que es el menos malo de los tres poderes?
tenemos que ir a un corte, ¿no? Ay, qué difícil, Tenemos que ir a un corte. qué difícil que nos la hizo. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Gracias por la invitación. Ahora volvemos. Me estaría faltando una compañera mujer por acá para que me haga el aguante y poder discutir estas intimidades de vestuario que estamos hablando. Son todos 1, 2, 3, 4, 5 señores, así que vamos a dejar de hablar del vestuario, si se transparenta o no la camisa, y vamos a pasar a un tema importante como es el Código Procesal. Quería preguntarles si les decía quién se acuerda que fue el que dijo que el Código Penal no le tocaba un pelo al delincuente y que sí era el Código Procesal. Arriesgaba a hablarle a la inversa. El Código Penal no le toca un pelo, sí el Código Procesal. Al revés, exacto. Al revés. El Código Procesal no le toca ningún pelo, pero sí el Código Penal es el No. Sí, creo que es así. No. El Código Penal no le toca un pelo al delincuente. Necesita el procesal para poder aplicarse. Necesitas el procesal para... Eso, Farela quería decir. Gracias. ¿Quién era Abraham? A mí fue Binding. Creemos que sí, creemos que sí. Bueno, la idea es para tratar de explicar la importancia que tiene el impacto de lo que estamos discutiendo, este código. Todos estamos preocupados por las excarcelaciones, por los tiempos, y estamos hablando de un código que no terminamos de entender dependiendo a quién escuchemos, si sirve, si no sirve. Escuchamos experiencias fabulosas en Chubut, experiencias malas, dicen algunos, en la provincia de Buenos Aires. Escuchamos, por otro lado, que los jueces tienen mucho miedo de perder poder en manos de los fiscales, que son quienes con este sistema, con este nuevo sistema, serían los responsables absolutos de llevar adelante la investigación. Estos absurdos que hoy en día se mantienen, donde el juez es quien meritúa su propia prueba. Les pedimos ayuda de a uno y en la medida en que los compete, si nos pueden dar una mano. Arrancamos con Mario Fera, representa todavía, ¿no? ¿Hasta cuándo? Sí, a los jueces en el Consejo. El mes que viene. Hasta el mes que viene. Una de las patas, y vamos a ir tratando de entender esto, tiene que ver con esto. Los jueces no van a querer saber nada, los jueces se van a poner corporativos y tienen terror de perder poder en manos de los fiscales. ¿Por qué? Bueno, porque con este nuevo sistema acusatorio van a ser simples figuritas, dicen, como son en la provincia de Buenos Aires, simples jueces de garantía donde el poder queda en manos de los fiscales. ¿Hay algo de esto? Bueno, en rigor, sí, no, digamos. ¿Por qué no? Porque una reforma procesal penal bien concebida, discutida y consensuada con aquellos sectores como los jueces, los fiscales y todos los que conforman el sistema judicial, debería tomar en cuenta la realidad de nuestro país. En este caso estamos hablando del sistema nacional y federal, y adecuarse a los tiempos y a los modos en que la reforma se debe producir para que vaya en acuerdo con los principios que le inspiran, que son no más ni menos que los que en Argentina políticamente concibió nuestro constituyente hace ya 20 años con la reforma constitucional de 1994, la última reforma donde nuestro constituyente planteó con la incorporación de los instrumentos internacionales a nuestra Constitución, una serie de principios que hoy se están desplegando en muchas ramas del derecho. Creo que el derecho penal, y en particular el derecho procesal penal, no puede ser ajeno a estos cambios que está viviendo en lo normativo en nuestro país, y tiene la oportunidad ahora de discutir una reforma procesal penal muy importante, donde va a plasmar principalmente el principio del juez imparcial, que recogen los instrumentos internacionales que hoy son parte de nuestra Constitución. Lo que sucede es que en la división de competencias que plantea esta reforma procesal penal, donde se va a establecer una división entre el fiscal que investiga y el juez que decide, es importante que se haga a todos los sectores parte de esta reforma para que se produzca en el tiempo y en el modo adecuados. Es decir, la discusión hoy está lanzada hacia la reforma de este Código Procesal, en el que creo que objetivamente están de acuerdo tanto fiscales como jueces. Lo que sucede acá es que es una cuestión de tiempos. Esto va a implicar un cambio importante en la cultura de los jueces y de los fiscales y en todos los actores sociales. Una reforma de infraestructura importante. Doctor, también. Perdón, recordémosle a los televidentes que hoy lo que rige es un sistema híbrido, por decir de alguna manera, donde
queda en cabeza del juez determinar si él va a investigar o le va a delegar la investigación al fiscal. Esto también genera bastantes complicaciones entre fiscales y jueces por el nivel de competencia que tiene cada uno. La idea es terminar con esto. ¿La reforma termina con esta controversia entre jueces o fiscales o se traslada a otro plano? La reforma, creo que cuyo texto todavía no conocemos en precisión, apuntaría a que esto se disipe, digamos, a que esta situación termine. Lo que sucede es que según cómo se plantee, y ahí es donde tenemos distintas experiencias en las provincias de nuestro país y también a nivel regional e internacional, se puede lograr que esta situación termine conduciéndose a buen término, o se puede lograr que esta situación se agrave. Por eso digo que hay cuestiones en las que la reforma procesal penal la tenemos que ir discutiendo por partes, tenemos que ir viendo los tiempos adecuados, los modos adecuados, recogiendo la experiencia positiva y negativa a nivel regional e internacional y mismo en las provincias. Pero qué difícil, digo, no hay que confuso. Digo, quien nos está mirando, no funcionó, pero más o menos depende de dónde tenemos que ir viendo. No, la pregunta era para el doctor Barona Chiantian. Usted, además de ser fiscal general de Morón, es vicepresidente de la Asociación de Fiscales. No, fiscal general. Fiscal general. Yo soy fiscal de instrucción y de juicio. Y por encima mío hay un fiscal. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Mi pregunta era... Sí, soy vicepresidente de la Asociación de Fiscales y ya tenemos desde el año 98 este sistema en marcha y hacer. En la provincia de Buenos Aires. Mi pregunta era, acá se está todavía evaluando cómo va a ser en Capital Federal, cómo se va a aplicar y demás. En la provincia de Buenos Aires, ¿cuál fue la experiencia? Si hoy hay que hacer un resumen, yo digo que la experiencia es muy buena. Se avanzó y hoy camina muy bien. Pero para mí se quedó a mitad de camino el código, o sea, la reforma en sí y la forma de implementarla, y fue muy dificultoso llegar a que hoy camine bien. Hubo errores originarios para que estos sistemas... Acá no se está cambiando una ley procesal, una ley de excarcelación, se está cambiando todo un sistema, toda una forma de pensar. Entonces, el juez que estaba acostumbrado a investigar y a decidir las cuestiones hasta menores y por escrito, ahora pasa a tener un rol menos protagónico en la parte de la investigación y velar por los derechos y garantías de los ciudadanos cuando el fiscal puede sobrepasarse de los mismos. Y se divide ese rol. Entonces, cuando se asignaron esas nuevas competencias, hubo que también decidir qué pasaba con las causas anteriores. Y ahí no hubo precisión en la determinación de cuántas causas había. Para dar un ejemplo, un juzgado decía que tenía 5.000 causas y se creó un juzgado de transición para que absorba esas 5.000 causas. Llegaron 50.000 causas y 500 detenidos en menos de 2 meses, a un solo juzgado de transición. Mientras tanto, cuando se desdobló las funciones nuevas de los nuevos organismos, a mi criterio se asignaron más a corte, había muchísima cantidad de empleados y de magistrados, de jueces, en la parte de tribunales orales o lo que depende de corte, y al Ministerio Público, que tenía que haber sido muchísimo más enriquecido, no tuvieron la cantidad... Usted está hablando de una falta de recursos, obviamente. Mala asignación para mí, en ese momento. Y además, lo que al principio se creía que iba a ser un código ágil, muy veloz, una forma de implementar... Esto va de la mano, estos procesos modernos van de la mano con la oralización y la desescriturización de los procesos. Esto es importante porque acerca la justicia a la sociedad, todo se resuelve en audiencias con la prueba a la vista, y eso hace que el fiscal, el juez, tomen un rol protagónico y de inmediato contacto, no como en un expediente que podía pasar la causa 3 meses en el despacho de un oficial y después pasar a un secretario y un prosecretario. Esto tiene importancia porque yo lo viví cuando se implementó el Código Procesal en México. A mí y otros colegas nos llevaron para capacitarlos. Nos llevaron a la peor zona, que era Tijuana, Baja California, Mexicali. 20 fiscales asesinados para ese momento por la droga, por los carteles y delitos comunes. La sensación de la justicia era pésima, no existía. Y ese código nació absolutamente moderno y la reforma se hizo a fondo. Se crearon oficinas importantísimas de resolución alternativa de conflictos penales y de todo tipo, no solamente penal, civil, de familia, laborales. Entonces la gente se iba en menos de una semana con el caso resuelto y desintoxicaba a las fiscalías, porque tenían esos centros de derivación. Cuando era una causa realmente como para investigar, pasaba solamente esa causa. Entonces la fiscalía podía dar respuesta porque llegaba eso solo. Hay una fiscalía de la provincia de Buenos Aires, le ingresan
1.500 partes en un turno común para ser resuelta, y el fiscal debe leer absolutamente todas, porque en un partecito, en una comunicación de hecho, está el de una mujer que la vienen amenazando de muerte y termina muerta. Todo eso tiene que ser detectado de antemano por una oficina y el fiscal llegarle esas horas para poderle dar la atención que corresponde. Esa sensación de acercamiento a la justicia le generó a la población una sensación de que la justicia funcionaba. Y entonces todo empezó a funcionar. Baja California, en Mexicali, se disminuyeron los secuestros a 0 desde que empezó a funcionar ese sistema de justicia. Y ahora lo están implementando en todo el sistema federal, lo están extendiendo a todos los estados, y bueno, ahí iremos de nuevo con la asociación a ayudarlos, a capacitar, a repetir la experiencia de México. Pero nos tendrán que capacitar ellos a nosotros, ¿no? Por las cifras que usted está dando. Fue increíble, pero ellos tuvieron lo que no tuvimos. Yo dije que la provincia de Buenos Aires estuvo muy bien. Todas esas deficiencias de organización fueron suplidas por la gran capacidad de maniobra de quienes la estaban dirigiendo en su momento. Modificando el Código Procesal, se implementaron procesos de flagrancia para hacerlos más rápidos, se fue modificando, y con la gran capacidad de los operadores. Hoy funciona bien, pero no tan bien. Sigue siendo, la parte de investigación sigue siendo escrita. Cuando yo entiendo que el fiscal tendría que ir al juez de garantías y decirle: yo tengo este testimonio, y si usted no me cree, es un tema suyo. Pero la verdad, yo los tengo. No tengo por qué estar exhibiéndole un papel y la declaración escrita y firmada. Sandro Abrale. Yo considero que la cosa como está horrible, funciona mal. Y entonces ahí viene la necesidad del cambio. Y si uno coteja entre... Pero no nos garantizan que esté necesariamente mejor. Yo creo que se puede hacer bien. Es una cuestión de justamente mirar los pros y los contras del sistema, de cómo fue adoptado en otros lugares, y copiar lo bueno, no traerse... Cuando uno importa o cuando uno compra el paquete, se puede traer lo malo. Entonces, doctor, ahí reside. Me permito recordar, no sé si querrá mencionar algún caso, hechos puntuales donde usted mantuvo como confrontación muy concreta con los jueces que investigaban las causas. ¿Esta reforma puede terminar con ese termina porque el juez ya no investiga más? Y recordarlos, porque ya que los nombraste, digo algunos. No, recuerdo el caso del Indoamericano, por ejemplo, donde era prácticamente visiones contrapuestas que tenían el doctor Abraldes con el primer juez que tuvo... exacto, Liceo Otero. Y bueno, evidentemente eso se plasmaba además en la causa permanentemente, porque imagínate, un juez que plantea una dirección de investigación, un fiscal que plantea una dirección absolutamente contraria, no se terminaba de imponer ninguna de las dos, y esto hacía que obviamente la perjudicada fuera la investigación de la causa. Exactamente, sí. El problema está justamente en eso, en que hoy día tenés un escenario donde un policía llega a una escena del crimen y tiene 6 alternativas de teléfono para llamar, porque el código establece que en las investigaciones donde no hay autor individualizado lo tiene que llamar al fiscal. Tenés una competencia correccional, una federal, una de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vos ponete en el lugar del policía que llega a ese sitio y dice: ¿a quién llamo con todo esto? Y esto en el caso de que cuando llamás, el que recibe el llamado se quiere hacer cargo, porque también pasa muchas veces que uno dice: mire, esto abiertamente no está en mi competencia. No está exagerando, digo, porque uno lo escucha y dice: bueno, mira qué exageración, para que uno entienda más o menos el dislate. No, es así, es efectivamente. Así. Correctamente, sí, exactamente. Es así. Además, me parece que hay una conciencia y una vivencia de toda la ciudadanía. El Estado gasta un dinero obsceno comparado con los niveles de eficiencia del sistema de enjuiciamiento, que realmente no satisfacen a nadie. Es un sistema de enjuiciamiento que no sirve para el que termina condenado, es un sistema que no sirve para el que está preso injustamente en prisión preventiva y después termina absuelto, porque la justicia llega a destiempo, es decir, esa decisión llega a destiempo. Se están haciendo ahora juicios por hechos que ocurrieron hace 14 años. ¿Qué pasa en este tema? Perdón, justamente uno de los anuncios que hizo la presidenta al hablar de las deficiencias que tiene el actual código tiene que ver con la duración de los procesos y, por el otro lado, la cantidad de presos sin condena, es decir, presos que están con prisión preventiva por años, no se definen los juicios y se alargan los procesos. Correcto. Esta pregunta a los tres: ¿consideran que esto va a suplir eso, digamos, va a dar un tipo de solución el nuevo código? Sí, porque un sistema de audiencias lo que te permite esencialmente es que vos vayas a plantear como fiscal tu caso al juez, y estas audiencias se tienen que llevar a cabo esencialmente en un escenario donde vos controlás la detención, donde pasás el caso a juicio, donde tenés que mostrar qué pruebas tenés, ¿sí? Porque cambia el sistema, y esto hay que entenderlo correctamente, es decir, es una manera de pensar distinta. No podemos ya seguir trabajando en un cuadernito el fiscal se lo manda al juez para que el juez lo vea, primero que no te garantiza que sea el juez quien realmente decide, porque en un escenario así la delegación impera.
O sea, van a tener que trabajar, van a tener que estar todos en un lugar. No quiero decir que los jueces no trabajen ahora, pero en un escenario donde tenés todo colapsado. No, pero van a tener que ir, digamos, a una audiencia a determinada hora, estar en un lugar. Es lo que ocurre. En la provincia de Buenos Aires ocurre, y los procesos se hicieron muchísimo más cortos. Hoy se detiene una persona y luego de ser escuchada como imputada en la fiscalía, inmediatamente se puede hacer un juicio abreviado, con lo que se acuerda una pena. Es una de las bondades de este sistema nuevo, acordar la pena. O si no, se le va a juicio a más tardar en 4 meses. Y a más tardar en 6 meses está el juicio oral hecho. Otro tema es el tema recursivo que existe acá, que prácticamente hay triple o cuádruple instancia, que yo entiendo que eso sí debería ser modificado en casi todos los ordenamientos. Recursivo se refiere a las apelaciones, a las instancias de apelación, que hace que también acá se habla de mucho. Procesados que están no condenados, que hay tantos números, pero la verdad, si uno se pone a pensar cuántos tienen condena de primera instancia, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que la mayoría tienen condena, están presos con condena y con condena dictada por un tribunal. En un sistema procesal que se ponen 3 jueces en un sistema oral y confrontativo para que justamente el recurso en principio sea de derecho nada más. Luego, por un fallo de la Corte, que es casal, se amplió para que la casación revea algunas cuestiones cuando se pueda, haciendo, digamos, el máximo esfuerzo posible para revisar la prueba. Pero en rigor, de verdad, es para revisar el derecho. Ahora, y a pesar viene la Corte y después la Corte de Nación. Fer hablaba del tema presupuestario, ¿no? Me parece que no tiene ningún andamiaje posible esta reforma si no hay presupuesto. Y sin embargo, Abral les decía que se gastaba una cantidad obscena. Pero si mañana le traspasaran a usted las funciones que tiene, digamos, un juez hoy a la Fiscalía, no le alcanzan los recursos. Hay que dotar a la Fiscalía. Sin duda, sí. Y ese quizás sea gran parte de la discusión que está abajo de la mesa y que todo el mundo sabe que existe, pero nadie la pone sobre la mesa. En el sentido de que si el Poder Judicial hoy día es el que tiene a su cargo la instrucción de las causas por regla general, y esta instrucción pasa a los fiscales, bueno, no puede pasar solo, no puede pasar solo la competencia, sino que también la bolsa con el dinero deberá pasar para este lado para tener más recursos. La bolsa con el dinero no va a quedar bien. Es una manera de decirlo, ¿no? Sí. Esa parte de la bolsa. ¿Va a ser una discusión esa? Requiere, por supuesto, una reforma estructural, pero esto yo creo que la mejor manera es encararlo gradualmente, porque no es un hecho aislado el de la redistribución presupuestaria, sino que hay otros elementos también que juegan y en los que este cambio de cultura al que se referían los colegas va a tener que influir mucho. Yo creo que se avanza en un sentido positivo, pero el cuidado que hay que tener en la discusión de la reforma es aquel que siente los principios sobre bases que hagan al Estado republicano y democrático de nuestro país, donde podamos contar con un Ministerio Público Fiscal independiente, donde redefinamos quizás el rol del querellante dentro del proceso penal para aquellos casos en que eventualmente la víctima o el querellante no estén de acuerdo o consideren que la investigación fiscal es insuficiente. Habrá que replantear una serie de cuestiones que creo que hacen al correcto desenvolvimiento del sistema, como es la definición precisa de los roles de fiscales y jueces, y también, bueno, recoger de nuestro sistema actual, que es un sistema en definitiva de transición, por más que haga más de 20 años que está instaurado, todos los beneficios que tiene, donde hoy tenemos también muchos tribunales orales judiciales que obran como juez imparcial, a pesar de que la instrucción está siendo llevada a cabo por los jueces y que están desarrollando también una tarea judicial importante. Ahora, si cada distrito tiene su código procesal, la idea de un código procesal penal a nivel nacional, ¿qué alcance real efectivo va a tener la capital federal? Bueno, eso es un problema enorme. Porque, por ejemplo, en otros países el código procesal es uniforme en todo el país. Es cómo se actúa la justicia. Pero acá va a generar un problema gravísimo, porque en el mismo ámbito territorial, que es la ciudad de Buenos Aires, está la justicia ordinaria y la justicia federal. Pero la justicia ordinaria está desenvuelta por la justicia de ciudad para algunos delitos y para otros delitos por la justicia nacional. Entonces, cuando venga esta reforma y se implemente para la justicia de ciudad ya tiene un sistema de justicia contradictorio. Cuando se produzca la reforma esta que se está hablando ahora en la justicia nacional, ¿será conveniente un código nuevo o será mejor que utilicen el mismo que utiliza la ciudad?
Porque cuando se termine de traspasar la competencia de todos los delitos a la ciudad, que esto tiene que ocurrir, esos funcionarios, esos magistrados que ya están interviniendo, que ya tienen un cargo y lo están desempeñando, de alguna manera van a tener que readecuar sus funciones. Y que mejor que se aplique un solo código. O sea, no es tan fácil. En la Ciudad de Buenos Aires se produce ese problema que es diferente. Sí, que además es el único lugar donde va a tener ese efecto inmediato, porque cada provincia, cada distrito, supongo yo, mantendrá el código procesal vigente. Es una justicia federal en cada provincia también, claro, que va a ser regida por este código. Donde van a intervenir los jueces y los fiscales de cada una de esas con justicias. El agravante de que si se implementa un código, este código nuevo sirve cuando hay agilidad. Y por eso hay tanta inmediatez entre el fiscal y el juez, en tanto el de garantías como el del tribunal oral. La justicia federal en muchos casos no está preparada para eso. A veces el juez federal está a 500 kilómetros de distancia del hecho, de la comisaría, de la investigación. Entonces ahí se complica aún más utilizar un código ágil. Y el otro tema que va de la mano de esto es que como al Ministerio Público Fiscal tiene que ser fuertísimo para que funcione este sistema. No se puede dejar correr el Ministerio Público Fiscal por esa vara que tenían antes los jueces. La Fiscalía, para ponerlo bien sencillo. La Fiscalía tiene que tener una posición de investigar el delito, ir como una parte y patalear hasta donde tenga que patalear ante el juez. El tema está en que eso de que la investigación está a cargo del fiscal, sí está a cargo del fiscal, la responsabilidad del éxito también está a cargo del fiscal. Porque a las 2 de la mañana, cuando se exige justicia por un hecho tremendo que acaba de ocurrir, es el fiscal el que está dando la cara con la investigación. Por eso también es importante pasarle los medios para que pueda investigar. La policía de investigación no tiene que existir en el ámbito del Ejecutivo, porque es un problema de la investigación judicial. En México el sistema funciona porque crearon una policía realmente de investigaciones, no un instructor judicial que se dedica a hacer policía científica y a ver si la bala era del arma o no, sino que realmente tiene policías que se pueden meter en los barrios, escuchar, ver lo que pasa. ¿Podemos presumir en qué tiempos estamos hablando? Digo, esta discusión de qué tiempo estamos hablando o no. Digo, porque ya en algún momento se puso sobre la mesa, ¿no? Un código penal, un código procesal, otro, hubo proyectos. La última, cortito, ¿tienen idea? Es una decisión política. Pero por ahora se acompaña. Sí, yo creo que todos los sectores del sistema judicial somos conscientes de que esta reforma es parte de las reformas que tiene pendiente nuestro país. Y creo que en este sentido, se dio el puntapié inicial como para poner en discusión este tema con el anuncio de la presidenta. Creo que ya inclusive sectores políticos de la oposición también estaban contestes en que era la oportunidad para comenzar a dar este debate. Así que me parece que si todos los sectores se involucran, en meses podemos tener un fruto positivo. Esperemos que sí, terminemos de manera optimista. Ya es la tercera vez, ¿no? Creo que se va a discutir el código procesal. Creo que es la tercera, la tercera dicen que es la vencida, así que ojalá podamos estar discutiendo la implementación y los volvamos a invitar. Muchísimas gracias. Si tuvo razón hablarles, lo invito a un café. Después googleamos el autor de la frase, como solemos decirles, solo nos resta mejorar. Gran programa, creo, ¿no? Quedará a criterio de los que están del otro lado. Creo que sí. El inimputable desde hoy. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Los esperamos el martes. ¡Ay, no, chicos! No corran, no corran. Con tanto jardín, ¿qué Claro. querés ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Caro? Ay, Caro, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi amor, despertate. Tenés solo 24 horas para revertir las secuelas de una discapacidad y no hay camas suficientes. Ayúdanos a construir el Centro de Internación y Rehabilitación Pediátrico de Alpi. Manda a Alpi al 3000 para que te contemos cómo ayudar. Pensalo un segundo, no mucho más. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos.